Bienvenidos y bienvenidas un día más a Media Hora con tu Microbiota, nuestro espacio de divulgación en YouTube, en el que, como ya sabéis, nos rodeamos de grandes profesionales para aprender mucho más sobre nuestro intestino, nuestra salud, nuestra microbiota y todas las interacciones que hay entre ellas. Muchas veces sois vosotros los que tenéis muchas dudas que resolver. Habláis con vuestros propios profesionales cuando vais a consulta, nos escribís por redes o por Instagram, por Facebook, a veces mismamente también por aquí, por YouTube. Y hemos decidido que de esta vez lo que queríamos era aprovechar que estamos en verano, que las cosas pues cambian un poco, que estamos rompiendo rutinas, vamos a hacerlo nosotros también. Y en este caso queríamos pues daros a vosotros esta capacidad de ser entrevistadores. Queremos que seáis vosotros los que nos propongáis vuestras preguntas para intentar resolverlas de la mejor manera posible, y por eso durante estas últimas semanas hemos abierto una pequeña cajita de preguntas a través de las stories de Instagram para que nos dijeseis qué es eso que os gustaría preguntarles al invitado que tenemos hoy con nosotros. Un invitado de lujo al que me hace muchísima ilusión presentar, que además es paisano de nuestra tierra, o sea que vamos, no puedo estar más contenta, y que os presento ahora mismo, que es Raúl Cadenas Fernández. Raúl, bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y encantado de ayudaros en lo que necesitéis. Vamos, nosotros encantadísimos porque además, como decía, te vamos a utilizar un poquito de conejillo de indias. De esta vez queríamos hacer un preguntas y respuestas para escuchar a nuestra comunidad, escuchar a la gente, preguntarle qué es lo que quiere saber con respecto, pues bueno, a tu profesión, que ahora hablaremos un poquito más de ella, te presentaré para quien no te conozca, también con respecto a la microbiota, a la salud, a los probióticos, bueno, todas esas dudas que normalmente soy yo la que me toca conducir las entrevistas, pero hoy queremos que sean ellos, pues todas las personas que nos siguen, las que, bueno, pues poco a poco nos fueron haciendo preguntas a lo largo de estos últimos días y que hemos ido recopilando. Como decía Raúl, bueno, tú eres paisano, eres de Vigo y eres graduado en nutrición humana y dietética. Además eres fisioterapeuta, también osteópata, y además, bueno, de que tienes muchísima formación relacionada, pues efectivamente con la nutrición, con los análisis clínicos, eres coach nutricional también, pero incluso, si eso ya era poco, impartes también cursos, ponencias y charlas sobre nutrición, nutrigenómica, fisioterapia y osteopatía. Esto todo se convierte en una palabra, una palabreja, que es fisiogenómica. De ella vamos a empezar hablando porque la primera pregunta que nos llegó a través de Instagram y que te quiero preguntar para empezar, Raúl, contigo en la entrevista es precisamente ¿qué es la fisiogenómica? Muchas gracias. Sí, pues la fisiogenómica es una especialidad que integra la fisioterapia, la osteopatía y la nutrición. La nutrición desde un punto de vista de la nutrigenómica, de ahí el nombre, que aunque la nutrigenómica y las ciencias ómicas puede sonar un poco presuntuoso, ¿no? Decir, sí, si de eso no se sabe nada, me vienes a decir que tratas con ciencias ómicas. Y no es real, o sea, es la vía un poco que seguimos, ¿no? Un poco los avances que se van sabiendo sobre nutrigenómica y transcriptómica y demás, los intentamos aplicar. Al fin y al cabo, cuando le hacemos una anamnesis completa a un paciente, estamos analizando la expresión del genotipo a través de su fenotipo. Si somos capaces de que su fenotipo sea perfecto, que el paciente se encuentre sin síntomas, estaremos mejorando su expresión genética. Y de ahí un poco sale esta palabra que salió de Iciar González de Arriba, que es un poco la que comenzó con este concepto. Y básicamente es eso, la integración de la fisioterapia, la osteopatía y la nutrigenómica. En cuanto a los fisioterapeutas, nosotros empezamos como fisioterapeutas y osteópatas, pero buscando solución a problemas crónicos que con la terapia manual no llegaban a solucionarse. Nos dimos cuenta que introduciendo cambios en la alimentación, muchos de estos problemas crónicos sí se podían solucionar. Y fue ahí, por eso, o sea, soy graduado en nutrición después de haber sido osteópata después de haber sido fisioterapeuta, y luego pues ya todo esto de la docencia y las charlas y demás, aparte de trabajo en consulta. Pero bueno, Claro. un poco ese es el resumen de lo que es la fisiogenómica. Me estoy acordando mucho de otro compañero de profesión vuestro que también entrevistamos aquí, Álvaro Otero, que también pasó un poco por un proceso parecido. O sea, él es fisioterapeuta, luego se fue osteópata, luego también se metió en nutrición. O sea, sois un tipo de profesional de la salud que la verdad tiene esa curiosidad o esa necesidad de ampliar su formación, ¿no? De alguna manera, porque notáis lo que dices tú, ¿no? Esa limitación de decir, yo sé que puedo ayudar mejor a mi paciente y que la terapia manual se me queda corta. Entonces, voy a explorar un poco nuevas vías de tratamiento, ¿no?
Sí, sí, porque además cada vez el número de pacientes que acuden a consulta son más crónicos, ¿no? Son más Mm, pacientes crónicos y un paciente crónico siempre, bueno, y tú lo sabes, que hay que intentar tener una visión más global, lo más global ujú, posible, y la nutrición, como vosotros bien sabéis, por su influencia en la microbiota, etcétera, etcétera, repercute en la salud general. Cada vez se sabe más que la influencia que tiene el intestino a través de sus ejes, el eje intestino-cerebro, el eje intestino-piel, intestino-pulmón, intestino-vejiga, intestino-hígado, etcétera, 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 sobre la salud, el estado de salud general. La mejor manera que tenemos de modular el intestino es a través de una dieta variada y equilibrada. Si un intestino puede generar una inflamación de bajo grado en otra víscera y también sabemos que una víscera con inflamación puede dar un dolor referido que cronifica ujú. una lesión. Si a través de la dieta mejoramos el intestino, el eje intestino, lo que sea, desinflamamos la víscera, mejoramos el dolor referido o esa lesión crónica, pues conseguimos unos resultados que de otra manera serían muy complicados. Mm. Aunque trabajando con terapia manual y actividad física y ejercicio se consiguen muchos resultados, si encima conseguimos hacer una dieta adaptada o lo más de precisión posible al paciente, pues los resultados se multiplican mucho más. Claro, a veces es seguir un poquito las migas de pan que va haciendo el camino de tu propio cuerpo y que te va diciendo: "Oye, te estoy dando aquí una alerta, no, vamos, o escúchala y dime, pues, qué cómo puede estar relacionada", ¿no? Es tener esa visión holística. Tú hablabas también de los ejes, ¿no? Los distintos ejes que se van dando. Aquí quiero meter eso, probablemente intentar entenderlos es en lo que se basa este canal, ¿no? En intentar entender todos los ejes, intestino-cerebro, pulmón-intestino, bueno, piel-intestino. Y ahora quiero preguntarte por uno específico que nos llegó una pregunta de un seguidor que precisamente no habla de eje, pero yo sé que eso está ahí, ese concepto, porque nos pregunta, ¿cómo se relaciona la salud de los huesos y de los músculos con la microbiota? ¿Por qué es importante que un fisioterapeuta entienda de intestino? Pues normalmente, si en los cursos lo explico como por tres niveles, ¿no? Que hay una influencia a nivel bioquímica, una influencia a nivel visceral y una influencia postural. Los fisioterapeutas estamos acostumbrados a trabajar, a tener una visión muy mecanicista de la salud, ¿no? A trabajar pues con estructura, con músculo. Pues tengo una tendinitis, pues porque hice un sobreesfuerzo, algo mecánico. ¿Cómo lo trato? Pues masajeando. Ya con la osteopatía, por lo menos haciendo que llegue más sangre, ahí ya abre un poco el campo, ¿no? Pero se nos olvida que el cuerpo es una estructura, pero en continua remodelación, y para que esa remodelación se lleve a cabo es necesario que haya químicos. Y estos químicos, la forma de aportar esos químicos a la remodelación continua de nuestros músculos, de nuestros huesos, de nuestras membranas sinoviales, de todo, es una correcta alimentación. Pero Ujú, dentro de una correcta alimentación tenemos que tener en cuenta la bioaccesibilidad de esos nutrientes de los alimentos. Entonces, si nos alimentamos bien, pero no absorbemos bien porque el intestino está inflamado, porque haya un desequilibrio en las bacterias intestinales, una alteración en la motilidad, sea lo que sea, esos nutrientes no van a llegar a la sangre, con lo cual no van a poder recuperar ese componente mecánico. ujú, Entonces, yo siempre le digo a los fisios, los cursos que damos van a fisios, médicos y nutricionistas, intentamos integrar y mejorar el trabajo multidisciplinar. Si tienes un paciente que le estás haciendo un tratamiento mecánico o más fisioterapéutico y no mejora, abre la mente y piensa en química. Y para pensar en química tienes que pensar en qué come y qué bebe el paciente, cómo son sus heces para asegurarte de que lo que come lo está absorbiendo y a partir de ahí, pues derivar a quien sea, bueno, el nutricionista en principio, que es el encargado de tratar estos temas. Esa es la parte bioquímica. Luego, por la parte visceral, un poco lo que decía antes. Un desequilibrio en macronutrientes y micronutrientes puede generar una inflamación de bajo grado, pues por ejemplo del riñón, una sobrecarga ujú, proteica, ¿no? Una acidosis renal, etcétera. Y a través del eje intestino visceral, intestino hígado o intestino pulmón, por ejemplo, también se va a generar una inflamación visceral. Entonces, de todos es conocido que cuando da un infarto duele el brazo izquierdo, ujú. o cuando duele la regla, el útero se inflama, duele la zona sacra, lumbosacra, o cuando duele el dolor de riñones, es el dolor de riñones.
Pues igual que el corazón, los riñones y el útero tienen una inervación vegetativa que va a dar un dolor referido a través de la metámera, ¿no? de la raíz nerviosa. O sea, la raíz nerviosa tiene diferentes ramas que inervan diferentes estructuras. Ujú. Entonces, la raíz nerviosa, una de las ramas de la raíz nerviosa que inerva el corazón, inerva el territorio del dermatoma C7T1. Cuando el corazón sufre, C7T1 está sensibilizado. Pues lo mismo ocurre con absolutamente todas las vísceras, porque todas las vísceras tienen el mismo tipo de inervación vegetativa, es decir, simpática y parasimpática. Entonces, si por culpa del intestino o por culpa de desequilibrios en la dieta, una víscera se inflama, todas las estructuras que están en relación con esa metámera, con esa víscera, ya sea el dermatoma, el miotoma, el músculo, los puntos gatillo, o el esclerotoma, el periósteo del hueso, o incluso a nivel vascular el angiotoma, va a favorecer que haya lesiones de repetición en esa zona o Claro. dolores crónicos. Esa es la parte visceral, la química era la anterior, esta la visceral, y luego una parte postural. Cuando tenemos, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico, nuestra posición cómoda va a ser con la cabeza adelantada, ya sea para reducir la tensión miofascial de toda la zona del mediastino, para intentar disminuir la tensión sobre el estómago, sobre el esófago, por la gastritis o la esofagitis, y para disminuir la tensión neural del nervio vago, que viene desde aquí, del agujero rasgado posterior del cráneo, y el estómago. Entonces, la posición cómoda va a ser esta. Por mucho tratamiento postural que hagamos como fisioterapeutas, si Ujú. no mejoramos ese reflujo, esa posición siempre, la posición cómoda siempre va a ser esta. Vamos a atender ahí. Si Ujú. conseguimos solucionar la gastritis, el reflujo y luego hacemos un tratamiento postural, nuestro trabajo va a ser mucho más efectivo. Lo Ujú. mismo, eso sería un repliegue visceral, pero lo mismo un despliegue visceral. Si tenemos una hepatitis, porque tengamos transaminasas altas, la barriga sale, se inhibe la faja abdominal, se sobrecargan las lumbares, se altera la biomecánica del hombro y al final estamos alterando la postura. Si no conseguimos desinflamar ese hígado, nuestro tratamiento va a ser mucho menos efectivo. E incluso se ha visto que en los tendones con patología crónica hay depósitos de colesterol, ácido úrico, incluso productos de glicación avanzada, es decir, como caramelización del colágeno, lo que dificulta la recuperación del tejido si la dieta no es equilibrada y el intestino no funciona perfectamente. Entonces, Claro, al final. tres vías que Mm. relacionan pues, la dieta con los problemas osteomusculares, articulares y demás. Y luego, sobre todo, como ir muy al origen de las cosas, ¿no? Por lo que decíamos ahora, de nada te vale tratar a una persona que tiene una cabeza echada hacia adelante, porque si tú no tratas lo que le está produciendo eso, probablemente dentro de 2 semanas volverá a tu consulta y te dirá, mira, estoy exactamente igual que hace 2 semanas, a pesar de que me tratases, ¿no? Entiendo que el problema es que al final, si nos quedamos solo con esa pequeña parte postural, por ejemplo, que era esa tercera pata de la que hablabas ahora, sin tratar las otras dos, siempre va a haber como una recidiva, digamos de alguna manera, por parte del paciente. Exacto. Sí, ese es un poco lo de los dolores crónicos que decía antes, ¿no? Que al final esto es muy efectivo, nuestro trabajo es muy efectivo en la patología crónica, porque cuando hay una lesión aguda, pues bueno, una rotura de fibras, pues sí, ahí pues el tratamiento típico, pues la radiofrecuencia, el drenaje, el vendaje, el hielo, o ponerlo en alto, bueno, cada uno sus técnicas, y ahí sabemos que pues 3 semanas para volver a empezar actividad, bueno, ahí está todo más protocolizado. Ahí la dieta nos puede servir a que el proceso de curación se dé en el tiempo que se tiene que dar, en el tiempo fisiológico. Si hubiese carencias nutricionales, sí que es cierto que se puede bloquear la recuperación, no llegar a una resolución de la inflamación, quedar mal curado, ¿no? Como se suele decir. Pero en problemas crónicos es donde una anamnesis completa, intentar ir un poco más al origen del problema y no quedarnos solo con la reeducación postural, que a lo mejor está bien, ¿eh? Si todos los días hace ejercicios de reeducación postural no le vuelve a doler, pero en cuanto deje de Ujú. hacerlo se le va a volver el dolor. Claro. Hay, bueno, tú ahora mismo, por ejemplo, estabas hablando, pues, de esa diferencia, ¿no?, entre ese dolor crónico, esa lesión. Esa es otra de las preguntas que nos ha llegado prácticamente tal cual a través de redes. Una persona nos preguntaba: "¿Cómo sé que sufro de un dolor referido y no de una lesión?".
y cómo puedo tratarlo. O sea, de qué manera podemos diferenciar, ¿no? Nosotros como personas, porque además luego con los dolores musculares y en general de posturales somos muy, como yo digo, normalizadores de los dolores. O sea, a mí es que me duele la espalda y me lleva doliendo un año y no lo trato, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos diferenciar entre si es un dolor referido o si es una lesión y en ese caso cómo lo trato? Ujú. Pues la lesión normalmente tiene un inicio claro, ¿no? Es decir, tú sabes que te lesionaste pues jugando al pádel o un día que fuiste a correr y se te subió el gemelo o te dio un tironcito y dices, no, fui a correr y me dio un tirón y a partir de ahí pues me molesta al caminar. Eso está claro que es una lesión, aunque esté favorecida por un dolor referido. Es decir, Ujú, si un hombre, por ejemplo, tiene un problema renal, una sobrecarga renal, es fácil que rompa el tendón de Aquiles. Entonces viene una lesión del tendón de Aquiles o la fascia plantar y a lo mejor es debido a acúmulos de ácido úrico, etcétera, etcétera, o una sobrecarga renal por un exceso de proteínas animales en la dieta, por ejemplo. Podría favorecer, porque se sabe que favorece esa acidosis las lesiones tendinosas, ¿no? ujú, Pero en cuanto al dolor referido como tal, por ejemplo, digamos el dolor referido de hígado, ¿no? En la zona costal derecha, el tipo de dolor referido, a diferencia de la lesión, es un dolor mal definido, no se localiza con el dedo, es como un dolor difuso que ujú, varía a lo largo del día, no es siempre el mismo tipo de dolor, no mejora con el cambio de posición del segmento, es como un dolor más sordo, insidioso, no ujú. relacionado con actividad. Sin embargo, en la lesión sabes que cuando contraes o cuando haces fuerza te molesta, que lo señalas con la punta del dedo, ¿es aquí o por aquí? Eso, básicamente eso. En la lesión está todo más claro en general y en el dolor referido está todo menos claro, Más más difuso. difuso. Claro, y eso muchas veces entiendo que para vosotros como profesionales, incluso supongo que te habrás encontrado muchas veces en consulta que tus propios pacientes no te sepan explicar bien qué les pasa, ¿no? O que igual te refieran un dolor, dicen, no, es que estoy mal de la cervical y al final era la mandíbula, por ejemplo, ¿no? O sea, e incluso nosotros Sí, mismos de estar confundidos, de decir, no tengo muy claro qué es lo que me molesta. sí, yo creo que considero que la anamnesis es lo más importante de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, yo aunque trate a la vez que hago la anamnesis en la mayoría de las ocasiones, pero es que la anamnesis es básica para intentar ir arañando y buscando un poquito el origen. Aunque cuando alguien me dice, bueno, es un dolor raro, me encanta, porque ya sé que Mm, es de lo mío, ¿no? claro, lo que para nosotros es raro, para ti es como, vale, perfecto, es mi campo. Sí, exacto, exacto, sí. O que ya se han hecho 1000 pruebas y que no tiene nada, ¿no? Cuando tiene, Claro. los médicos me dicen que no tengo nada, pero estoy fatal. Digo, perfecto, estás en el sitio adecuado. Has llegado al lugar en el que te vamos a poder ayudar. Sí, sí, sí. Hay, bueno, evidentemente, igual que con la microbiota, de la que hablaremos un poquito más adelante también, igual que de los probióticos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, con respecto a los huesos, a los músculos, a la musculatura, a toda nuestra complexión física, sabemos que impactan en ella distintos tipos de factores de vida, ¿no? O sea, de estilo de vida, de la alimentación, estábamos hablando ahora, pero, por ejemplo, nos preguntaba una persona. He experimentado cambios bruscos en mi peso. ¿Se Ujú. pueden ver afectados mis huesos o mis músculos? Bueno, seguramente. Bueno, ahí depende, ¿no? La pregunta es un poco abierta. Depende si has ganado peso, has bajado, se refiere a que ha bajado y ha subido varias Claro, yo veces. con cambios bruscos quiero pensar que igual es una persona que ha basculado mucho, pues de igual de Hay un baja sobrepeso luna. Mm. a un peso más bajo. Lo malo de los cambios bruscos, si son debidos a un cambio en la dieta, normalmente es que una bajada de peso suele incluir carencias, ya no solo dietas hipocalóricas, sino también carencias de micronutrientes normalmente. Entonces, en ese aspecto seguramente sí haya sufrido todo su salud general, porque Ujú, se habrá quedado seguramente escaso en claro. algo. Y sin embargo, el hecho de al disminuir de peso disminuye la sobrecarga mecánica articular, en ese aspecto estaría bien, y disminuye las adipoquinas. Las adipoquinas son moléculas inflamatorias que generan los adipocitos, las células grasas. Ujú, Entonces, cuando alguien adelgaza, no solo deshincha y adelgaza, sino que se desinflama, porque reduce las adipoquinas. Entonces, adelgazar, por un lado, si es de forma saludable y sin carencias, es muy sano para el sistema osteomuscular. Sin ujú. embargo,
Y ganar peso es un poco lo contrario. Por un lado es sobrecarga mecánica y aumento de Claro. las adipoquinas, de las moléculas inflamatorias derivadas de los adipocitos. Y encima, normalmente engordar también suele incluir una desnutrición, o sea, una Claro, malnutrición, ¿no? Un exceso de macronutrientes normalmente, pero los micronutrientes no están que engordes presentes. no quiere Ujú. decir que te estás alimentando bien. De hecho, normalmente es No todo suele lo ser así, contrario. claro. Exacto. Entonces, si tuviésemos que elegir, en principio lo ideal sería adelgazar, pero es probable que si hay cambios bruscos sí que hayas sufrido todo, articulaciones, huesos, músculos, sistema nervioso, por esa falta seguramente de micronutrientes. Ujú. Es curioso cómo, pues eso, incluso a veces temas que pensamos que no tienen relación, la llegan a tener. Otro tipo de factor, del hábito de vida, por ejemplo, aparte de la alimentación, es el deporte. Pero Ujú. como todo, todo hay que hacerlo con cabeciña, como diríamos aquí en Galicia. Y aquí tenemos otra pregunta que es bastante interesante. Voy al gimnasio 6 veces a la semana y me suelen doler las articulaciones. Pregunta esta persona, ¿cómo saber cuándo hacer un descanso? Sabemos que la vida sedentaria es mala, pero ahora vamos a hacer la pregunta contraria. ¿Un exceso de deporte puede afectar a nuestras articulaciones? Bueno, ahí se abre, depende, ¿no? Respuesta difícil. Respuesta gallega. Pero esto Eso es es. todo muy gallego, muy depende, ¿no? Porque al final todo depende tanto. Pero sí, claro, un exceso de deporte, una sobrecarga, aparte de la sobrecarga mecánica, claro, ahí hay que ver que las alineaciones articulares estén bien, para que la sobrecarga mecánica sea lo más equilibrada posible, que no haya un exceso de peso, que el buen calzado, buena técnica, etcétera, 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 ¿no? Eso por un lado. Ujú. Luego hay ejercicios que son más lesivos que otros, pues, por eso mismo, sobre todo por la sobrecarga mecánica. Y luego hay que entender que el ejercicio no debe doler. Es decir, si te duelen las articulaciones, si entrenas 6 días a la semana, entrenar 6 días a la semana en general está bien. Claro, depende cómo, cuánto, de qué Claro, manera, cómo, cuánto duermas, cuánto reposo hagas, cómo te nutras. O sea, depende de un montón de factores, pero hacer ejercicio 6 días a la semana no debería doler. per Si se duele, no es malo, claro. claro, si duele ya es un indicativo de que debes hacer reposo. El dolor y la inflamación son una alarma del cuerpo de para, al final. Es cierto que es para y chequéate, para y vete al taller. Claro. Es como el coche, ¿no? Cuando se Para y enciende mira el por qué motor. estoy Para, inflamado, ¿no? mira por qué. A lo mejor el ejercicio que estás haciendo no es tan lesivo, pero estás alimentándote mal o tienes el intestino inflamado, ¿no? Y estás generando, tienes una artritis que se está irritando con el ejercicio. O ese ejercicio no va bien para ti, igual tienes que cambiar de deporte o de calzado, por decir algo. Entonces, siempre que hay dolores, para y chequea. Ujú, No debería doler. O ujú. sea, un paciente viene y me dice, me duelen las articulaciones y estoy yendo a correr 6 días a la semana, lo primero le digo, bueno, vamos a ver qué es, ¿no? Claro. Mientras entrena lo suficiente para no tener dolor y luego ya vamos viendo. Claro, que todo al final a veces puede hacerse de manera, oye, consecutiva y progresiva, ¿no? Sí, de todas maneras, entrenar 6 días a la semana puede estar bien dependiendo de la carga que metas. Pero cuando hay un dolor Claro. articular, seguramente haya desequilibrios por alguna, se pueda mejorar. Y luego es muy interesante lo que decías de que igual tú estás ejerciendo bueno, entrenando un tipo de deporte que igual no es el mejor para ti, pero luego también me gustaría reflexionar de la parte del descanso, de la que tú hablabas, de que muchas veces hay gente que entrena mucho, cosa que de primeras, pues evidentemente es un buen mensaje, lo que hablamos, o sea, tener una vida activa y no sedentaria es fundamental, pero si vivimos en una vida como la actual, súper estresados, que vas de un lado a otro, igual ese sobreesfuerzo que también le pides a tu cuerpo de entrenar todos los días de la semana, puede ser que igual también te diga, no, mira, es que yo necesito descansar. No sé si de cara a nuestro sistema musculoesquelético, el descanso a veces sí lo podemos llegar incluso a dejar de lado y sin embargo también forma parte de la recuperación. Sí, de hecho, tengo varios atletas individuales y dos de ellas, por ejemplo, estaban sobreentrenadas y les cuesta bajar el ritmo. Les dices, no, tienes Claro, sobreentrenamiento. Mira, las analíticas indican que estás gastada, o sea, no te estás recuperando lo suficiente. Ya sea porque aunque duermes bastante y comes bien, estás gastando tanto que no es suficiente. Estás, aparte de trabajar, entrenas más que un deportista profesional. Es decir, claro. tienes que parar.
les cuesta, pero tienen que entenderlo porque el sobreentrenamiento es fatal. Y si encima no descansas bien, pues te sobreentrenas mucho más rápido. Es decir, el Claro, descanso es imprescindible, imprescindible sí, para poder seguir, mantener la actividad física y para mejorar el rendimiento. Sin descanso, exactamente. Para el rendimiento deportivo y para luego uno, oye, estar, disfrutar de hacer ese ejercicio y de poder estar bien y tener esa energía para luego todo el resto de actividades que uno hace en el tienes día a salud. día, ¿no? Y tienes Mm. salud. Antes también hablabas, salió por ahí la artritis. Voy a guardármelo para hacerte un par de preguntitas antes de otro tema que también, bueno, tiene mucha influencia con todo lo que estamos hablando, pero es verdad que la artritis, verás, que es algo que interesa muy mucho a la gente porque tenemos varias preguntas relacionadas con ello. Es verdad que también si pensamos desde que somos pequeñitos prácticamente en alimentación y huesos, sale la palabra mágica, que es calcio. Entonces, aquí tenemos un par de preguntillas relacionadas con el calcio. Te voy a hacer la primera que nos llegó. Alguien nos dice, bebo leche todos los días y como yogures. ¿Tengo todo el calcio que necesito? Como siempre, depende. ¿Depende de qué depende? Pues depende de cuánta leche y cuántos yogures, ¿no? Por un lado. Bueno, hace falta entre 800 miligramos y un gramo de calcio al día, se estima, y es cierto que los lácteos son la principal fuente de calcio, en principio. Bueno, los lácteos son muy ricos en calcio, eso estamos todos de acuerdo. Pero es cierto que la biodisponibilidad del calcio de la leche es de un 32%, de la leche y Ujú. de los yogures, frente al repollo que es del 95%. Anda. Es decir, mm, aunque la leche y los lácteos tienen mucho calcio, no se absorbe más que el 32%. Ujú. Entonces, por tomar 2 yogures y 2 vasos de leche tengo suficiente calcio. No, no. Eh, Hay que garantizar que llegues al calcio mínimo. ¿Cómo? Pues está bien, si no te... Ah, bueno, luego hay un tema a mayores, que con la alta prevalencia de intolerancia a la lactosa e intolerancia, bueno, alergia a la proteína de leche de vaca que hay en la sociedad, que además va en aumento, sobre todo la alergia a la proteína de leche de vaca, si estamos tomando leche, que su calcio se absorbe un 30% y tenemos el intestino irritado porque somos intolerantes a la lactosa, de ese 30% igual absorbemos, pues no sé, por decir algo, a ojo, pues un 5%. Es decir, Claro. ¿nos está sirviendo de algo el calcio de los lácteos? No. ¿Tengo carencia de calcio con la leche que tomo? Pues sí, de hecho, igual hasta por culpa de la leche tienes más carencia de calcio que si no la tomases. Fíjate. Entonces, en caso de que no haya intolerancia a la lactosa, pues la leche es una fuente de calcio tan buena como la bebida de soja. Se Ujú. absorbe el mismo calcio, un 1% menos, o un 2%, Sí, no, pero algo irrisorio, ¿no? de la soja que de la leche de vaca. Es decir, tomar un yogur de soja o un vaso de leche de vaca es mejor. Bueno, es lo mismo soja que En vaca. cuanto a calcio es lo mismo. Ujú. Es más, si el objetivo es disminuir la osteoporosis, la soja tiene fitoestrógenos que favorecen la recuperación de calcio en la osteoporosis. Anda. Y es cierto que hay estudios, casos controles y estudios transversales que dicen que a mayor consumo de lácteos, menos incidencia de osteoporosis y fractura de cadera, pero hay estudios de cohortes que son más fiables, más serios que los de casos controles y transversales, que dicen que no hay asociación entre consumo de lácteos y riesgo de osteoporosis y fractura. Con lo cual, la conclusión es que a mayor consumo de lácteos no disminuyen ni las fracturas de cadera ni la osteoporosis. Eso es la actualidad a nivel científica, no hay relación. Ujú. Entonces, está bien tomar lácteos si no hay intolerancia y ni alergia, pero no garantiza que esté el calcio, Claro. esté tomando el calcio necesario o absorbiendo. Mm. Pues precisamente te voy a dar la vuelta a la tortilla porque otra de las preguntas que tenemos viene muy a colación de lo que tú estás exponiendo. Tú nos dices, si no existe esa intolerancia, si no existe esa alergia a la lactosa, bien, podría ser una fuente de calcio más, pero teniendo en cuenta esa biodisponibilidad limitada que tiene. Ahora, si alguien nos pregunta cómo nos llegó, soy intolerante a la lactosa, ¿qué alimentos me recomiendas para tener más calcio? Ah, pues muy bien. O Me sea, quedé con el repollo. el repollo maravilloso. Bueno, los yogures sin lactosa
Si es solo la lactosa y no solo la proteína de leche de vaca, yo diría desnatado sin lactosa, porque en la grasa de los lácteos va mucha cosa de hormonas de la vaca y demás, ¿no? Entonces, mejor desnatado sin lactosa. Yogur de soja, como comentamos. Los frutos secos, sobre todo las almendras, son muy ricos en calcio. Y las semillas de sésamo, mejor incluso en forma de taín. El taín tiene mucho calcio, que si mezclado con el hummus, pues el garbanzo también. Entonces, taín. Todos los pesquetos pequeños, porque tienen espina, y los que se comen la espina, se come el calcio también. Entonces, las sardinillas, anchoa, boquerón. Las verduras de hoja verde, pero eso sobre todo el repollo, los berros. Los berros tienen muchísimo calcio, el repollo, el brécol, las coles. Bueno, los alimentos de origen animal en general y... Bueno, todo en general lleva calcio, pero como lo más rico, pues igual es lo que he mencionado. Eso, los pescaditos pequeños, las coles, el repollo y los berros, las almendras, el sésamo, la soja y los lácteos desnatados o sin lactosa. Sería un poco mis indicaciones, ¿no? Pero hay Bueno, que es una... cuando me preguntan, ¿es imprescindible tomar lácteos para el calcio? Yo, no hay que tomar lácteos. Pero asegúrate de Claro. que todos los días estás tomando. Metes algo de toda esta lista. Claro, es decir, tienes que asegurarte, porque no hace falta, pero tienes que implicarte. Que Claro. aún tomando lácteos también tienes que preocuparte por conseguir el calcio necesario. Claro, yo creo que eso es una lista interesante para tener allí puesta en la, en Sí, la nevera y así decir, vale, pues si no tomo lácteos, por lo menos que en algún momento me toque tomar o unas almendras o un repollo o unos berros o lo que tener sea. el taín y tener, ¿sabes? Siempre pues intentar tirar. Esas fuentes de calcio ahí muy Algo centradas en que la sí que dieta. suelo recomendar yo es, como muchas veces recomiendo bebidas vegetales, porque eso hay un alto porcentaje de intolerantes a la Sí. lactosa, recomiendo que las bebidas vegetales sean ricas en calcio, que estén enriquecidas. Porque eso Mejor, facilita un poco la dieta, claro. porque tiene bastante, ¿eh? Las enriquecidas en calcio mejoran, al final mejoran la leche de vaca, y la cantidad y la biodisponibilidad. Claro, como puedes ver, la alimentación es algo que, bueno, pues que tira mucho en las preguntas que nos fueron haciendo, pero claro, lógicamente también cuando pensamos en algunas patologías típicas que tú puedes tratar o ver más en consulta, por supuesto, pues también nos han llegado preguntas. Tú ya adelantabas una de ellas antes respondiendo a una pregunta que era la artritis. De ella tenemos dos preguntas. La primera que te voy a preguntar, bueno, siguiendo un poquito con esta lista de alimentos que te estamos pidiendo que nos hagas, es una que nos llegó por parte de una persona que nos escribe. ¿Qué alimentos recomiendas para tratar la artritis? Em, Bueno, para tratar la artritis, al final la artritis es un desorden inflamatorio, ¿no? En el que se inflama el sistema inmune, es un desorden autoinmune inflamatorio, en el que el sistema inmune ataca la membrana sinovial de las articulaciones. Entonces, ¿quién regula el sistema inmune? ¿Quién frena el sistema inmune? Pues al final es el intestino. El intestino es donde está el 80% del sistema inmune y si logramos que el intestino esté perfectamente, vamos a lograr que se frene o se mitigue la inflamación articular, el ataque inmune. Además, hay muchos alimentos que tienen carácter antiinflamatorio. Entonces, en general, sería arreglar el intestino. ¿Cómo arreglamos el intestino? Pues vamos a poner, así en medidas generales, con una dieta variada y equilibrada. Pues una dieta más tipo mediterráneo o baja en carbohidratos, bueno, pero de tipo mediterráneo y evitar la dieta occidental, la dieta western, que ahí todos los nutricionistas estamos de acuerdo que lo malo es la dieta occidental, la dieta western. Pues quitar los alimentos procesados, los azúcares, la sal, el exceso de alcohol, café, las grasas trans, harinas refinadas y aumentar el consumo de frutas, verduras, pescado, frutos secos, semillas, etcétera, legumbres, etcétera. A mayores de eso, una vez que hemos logrado el intestino, ¿qué alimentos, a lo mejor es más la pregunta orientada ahí, son antiinflamatorios o disminuyen la artritis? El omega 3, es decir, el aceite de lino y el pescado azul.
Además, el pescado azul pequeño, como los arenques, anchoas, boquerón, etcétera, tienen la peculiaridad o la ventaja que son ricos en vitamina D. Y la vitamina D es otra de las indicaciones otra de las vitaminas antiinflamatorias. Entonces, el pescado pequeño sería genial, tanto por el aporte en omega 3 como la vitamina D. Las semillas de lino, el aceite de lino, por el omega 3, que es antiinflamatorio también. Hierbas como la boswellia, el arpagofito, especias como la cúrcuma, la pimienta negra, el Son jengibre. antiinflamatorias también, claro. Sí, tiene efecto antiinflamatorio y beneficia en la artritis. Enzimas como la serrapeptasa, pero eso ya sería más difícil conseguirlo de la dieta, habría que Una suplementarlo. suplementación. Luego, los fitoquímicos como el ácido ursólico, que está presente en los frutos rojos, la quercetina, también presente en la cebolla, la manzana, en los frutos rojos, las enzimas de la piña y la papaya, la bromelaína, la papaína, tienen efecto antiinflamatorio y están indicados. Efectos como el cartílago de tiburón, que es curioso porque el cartílago de tiburón tiene efecto antiinflamatorio porque realmente repara el epitelio intestinal. Entonces, al mejorar el intestino, disminuye la inflamación. No es que repare directamente la articulación. Lo que pasa es que no repara la permeabilidad, ¿no? Y ayuda. Exacto, y entonces a través de eso pues consigue disminuir la inflamación articular. En general, medidas generales, omega 3, vitamina D, pescado pequeño, lino, frutos rojos y silvestres por la quercetina, el ácido ursólico, especias como la cúrcuma, jengibre, pimienta negra. No sé si se me queda así alguno al tintero, pero esos son los más importantes, las hierbas. Bueno, no pasa nada porque estoy convencida de que seguro que después de esta entrevista, mucha gente que haya hecho esta pregunta y que tú lo estés resolviendo ahora, puede que haya una repregunta Sí. para la que en algún momento te molestaremos de nuevo. Genial. Sí, aparte de lo que es la alimentación, también nos preguntan con respecto a la artritis, te decía que había 2 preguntas, ¿no? Y otra es, ¿qué hábitos ayudan a prevenir o mejorar? Hemos hecho este repaso con respecto a la alimentación, pero ¿existen otros hábitos que nos puedan ayudar pues, precisamente a hacer esa prevención o a por lo menos mantener la artritis a raya, entre comillas? Sí, al final, bueno, desde el punto de vista de la nutrigenómica y la genómica, al final lo que intentamos es que el gen se exprese de la mejor manera, que haya una buena expresión, correcta expresión genética, y para eso nos fijamos en el fenotipo, que es los síntomas que tiene el paciente, y al final, para mejorar el fenotipo, ¿qué hacemos? Mejorar el exposoma. Mucha palabra rara, es decir, todo a lo que estamos expuestos, todo lo que nos rodea, influye en nuestra expresión genética. Entonces, tenemos que conseguir mejorar los hábitos que nos rodean. La palabra dieta, por ejemplo, la dieta mediterránea, significa en griego hábito. Si nos fijamos en la dieta mediterránea, en su base está descanso, dormir 7-8 horas en horario nocturno. Ritmos circadianos, intentar dormir siempre acostarse a la misma hora, más o menos, levantarse a la misma hora, desayunar a la misma hora, comer a la misma hora, cenar a la misma hora, hacer deporte a la Tener misma rutina. hora. Eso, tener rutinas. Hacer actividad física, acorde a las posibilidades. Tener una vida social satisfactoria, ya sea familiar, amigos y demás. Tener un control o intentar estar psicoemocionalmente lo mejor Estable. posible, estable. Y ¿qué más? La exposición solar por la vitamina D también es muy indicada para la artritis y una dieta adecuada. Al final, si logramos esto, que la actividad física, el equilibrio psicoemocional, el descanso y los ritmos circadianos, las rutinas y una dieta equilibrada, conseguimos mantener nuestro sistema inmune en perfecto funcionamiento y el sistema inmune es el responsable de generar artritis. Claro. Hay otras 2 patologías que también aparecen en las preguntas. Una es la osteoporosis. Como antes hablábamos también del calcio y demás, sí que quería preguntarte cuáles son los alimentos buenos para prevenir la osteoporosis. Ajá. La osteoporosis es otra entidad, otra patología que todavía no se sabe muy bien el origen,
se cree que es multifactorial. Lo que sí se sabe es que hay un componente inmunológico, aumenta la interleuquina 17, por ejemplo. Se sabe que hay un componente mecánico, a más ejercicio, menos osteoporosis. Se sabe que hay un componente hormonal en la menopausia, al reducirse los estrógenos y la testosterona, Ujú. aumenta la osteoporosis, y se sabe que hay un componente genético. Es un poco familiar, ¿no? La gente que tiene en su familia más osteoporosis, pues es más probable que Suele tenga. tener papeletas. Ujú. Entonces, un poco en base a esto, habría que ver de qué pie cojea, por decirlo así, el paciente, intentar mejorarlo para adecuar la dieta. Otra de las cosas importantes que está relacionada con la osteoporosis es la función renal. Se sabe que el riñón con la edad va perdiendo, pongamos, propiedades, y conviene mejorar la función renal. Entonces, en términos generales, para mejorar la osteoporosis, habría que tomar verduras de hoja verde, Ujú. pues como el repollo, el brécol, las coles, los berros, los canónigos, la rúcula. ¿Por qué? Porque tienen vitamina K, que es imprescindible para la Ujú. formación de hueso, son ricos en calcio y en magnesio. Entonces, a través de esos micronutrientes vamos a favorecer, o sea, tenemos que asegurar el consumo, la nutrición o sea, llegar a las dosis diarias de calcio. Entonces, con la verdura de hoja verde, por un lado, nos viene bien. ¿Qué Ujú. más nos viene bien? Los frutos secos, lo que hablamos antes, las Sí, esa almendras lista y de los antes frutos de... por el Ujú. calcio. ¿Qué más nos viene bien? Las legumbres, bien cocinadas, después de estar a remojos para quitar saponinas y hervirlas bien para quitar los fitatos. ¿Por qué las legumbres nos vienen bien? Pues por un lado porque es proteína de calidad y no sobrecarga el riñón como la proteína animal, y es imprescindible para la formación de colágeno también. Y por otro lado porque son ricas en fitoestrógenos, y los fitoestrógenos favorecen la remodelación ósea, disminuyen la actividad de los osteoclastos, los que reducen hueso, y aumentan los osteoblastos. Entonces, las legumbres deberían ser una fuente de elección en la menopausia. Ujú. ¿Qué más? Las frutas ricas en vitamina C, como la granada, el kiwi, la piña, la naranja. ¿Por qué? Porque la vitamina C es imprescindible para la formación de colágeno, y el Ujú. colágeno al final también forma la red ósea. Y los peces pequeñitos de los que hablamos antes, los También. arenques, anchoas, boquerones, salmón, porque aparte de ser omega 3 y de tener un efecto antiinflamatorio, también son ricos en vitamina D. Además, Ujú. tomar el sol, hacer ejercicio y evitar la sal es uno de los agravantes porque aumenta la interleuquina 17, que es muy típica Ujú. de la osteoporosis, y la lactosa. En estudios in vitro se ha visto que la lactosa aumenta la interleuquina 17. Entonces estaría bien, un poco lo que decía antes, tirar de productos sin lactosa, de los lácteos y de soja. Si no Ujú. hay cáncer hormonodependiente. Si Claro. no ha Y con habido. respecto a la cefalea, aquí digamos que nos hacen la pregunta contraria. Es decir, si aquí nos preguntaban qué alimentos eran buenos para evitar la osteoporosis y demás, aquí nos preguntan qué alimentos podemos evitar cuando se padece una cefalea. Aquí nos podríamos extender, es que hay cientos de tipos de cefaleas y no es Claro. entero, ¿eh? O sea, lo típico que sabemos es migraña, cefalea tensional, cefalea trigeminautonómica y otras cefaleas. Pero dentro de cada uno hay Dentro de una esas otras cefaleas hay muchas, ¿no? muchísimas, cientos, de verdad, cientos, porque no se sabe la causa de todos y hay múltiples causas. Pero bueno, en términos generales, volvemos a lo de siempre: evitar la dieta occidental, es decir, Ujú. azúcares refinados, harinas refinados, grasas trans, alcohol, bueno, exceso de proteínas animales, alcohol, tabaco, café, bueno, tabaco no es dieta, pero eso. Pero una vez que hemos quitado ya la dieta occidental, a mayores de la dieta occidental, lo que todo el mundo ya sabe, pues a mayores sería conveniente evitar todos los procesados, porque los conservantes, los nitritos, aumentan el riesgo de cefaleas. Ujú. También los conservantes, los sulfitos, sobre todo, por eso hay gente que al tomar vino le duele la cabeza, por los Claro. sulfitos. También los potenciadores de sabor, la comida china,
Las pastillas de caldo tienen potenciador de Ujú. sabor. Si coméis arroz fuera de casa es fácil que lleve potenciador de sabor. Las aceitunas. En cada supermercado hay un tipo de aceituna sin glutamato monosódico, pero la mayoría, las ricas, tienen Las potenciador de llevan. sabor. Por eso están tan Mm, ricas. Pero eso da claro. dolor de cabeza. Y edulcorantes como el aspartamo, los productos light también dan dolor de cabeza. Mm, Volviendo al vino, el vino da dolor de cabeza por sulfitos y por otra cosa que también conviene reducir, que es la histamina. ujú, ujú. Uno de los mediadores en las cefaleas no se sabe la causa, pero se sabe lo que pasa dentro, o parte de lo que pasa dentro, cuando duele la cabeza. Y una de las cosas que pasa es que hay más histamina de la cuenta. Claro. Entonces hay que reducir la histamina de la dieta, favorecer la eliminación de la histamina. ¿Cómo eliminamos histamina? Por la metilación del hígado, pero también si hay un correcto, si tenemos una eubiosis intestinal, las bacterias intestinales producen diaminoxidasa que consigue disminuir la histamina, entonces reduce la migraña, la cefalea, pero también hay alimentos ricos en histamina que conviene reducir. Ujú, ¿Qué alimentos? Pues por ejemplo el atún, los embutidos, la piña, la gente que pica la piña en la boca, las ujú, fresas, el melón, el aguacate, las nueces, todos los fermentados, la sidra, el vino, incluso el vinagre. Eh, bueno, todos los frutos, el queso curado, el chocolate. De hecho, el queso curado y el chocolate, aparte de histamina, tienen tiramina. Y la tiramina es una de las causas principales de migraña. anda. Bueno, de cefalea en racimo, la trigemina autonómica. Ujú. De hecho, mucha gente lo sabe. Aún así sigue tomando chocolate y queso, aunque le duele la cabeza. Es que es muy difícil resistirse al chocolate y al queso. La verdad es que, Raúl, nos lo estás poniendo complicado, pero es verdad que ahí es donde, bueno, pues nos demostramos que efectivamente la alimentación tiene un impacto muy importante y lo tiene de esta manera. Aparte, y por ir ya entrando un poquito en la recta final de la entrevista, antes de meterme directamente en la parte de los probióticos, de los que también te quiero preguntar, sí que hay otra persona que nos pregunta con respecto a, bueno, un mineral que es importantísimo para nosotros y que además, bueno, pues a través de la suplementación también nosotros trabajamos con él, que es el magnesio. Nos pregunta alguien, ¿cuál es la mejor hora para tomar magnesio? Pues mira, hablando de magnesio, magnesio es una de las cosas que se da para la migraña porque se ha visto que disminuye el CGRP, que es el péptido relacionado con el gen de calcitonina, que es uno de los que está más alto en el cerebro. Pero ante la pregunta de cuándo es mejor tomar magnesio, claro, también depende un poco del efecto que busquemos del magnesio. El magnesio está presente en Claro. miles de reacciones en el Mm, organismo. Entonces, un poco dependiendo de lo que busquemos, pues por ejemplo, si lo que buscamos es descansar mejor o aumentar la producción de melatonina, de noche. sí, pues mejor con la cena, ¿no? Para que no, lo ideal es con las comidas para que no irrite a nivel gastrointestinal, Mm, porque, bueno, mejora la contractibilidad del músculo liso, entonces puede vaciar la vesícula, aumentar el peristaltismo, puede ser irritante. Entonces, lo ideal es con las comidas, pero si queremos descansar mejor, que nos ayude a relajarnos por la noche, de noche. Si queremos que mejore el tránsito intestinal, pues ahí cuando queramos, o con la cena, o el desayuno, o con la comida. mm, Si queremos recuperarnos del ejercicio, pues después del ejercicio, en la comida siguiente al ejercicio. Si queremos tener más energía, encontrarnos mejor durante el día, pues con el desayuno. Entonces, claro, va a depender un poco del objetivo que busquemos, ¿no? exacto, exacto. Luego Ujú, también dentro de las fórmulas de magnesio podríamos indagar, porque dentro de las fórmulas de magnesio hay un montón de presentaciones que influyen más pues, que sean más laxantes o que se absorba mejor o que atraviese la barrera claro. hematoencefálica o lo que sea, ¿no? Pero en medidas generales es tomarlo con las comidas y luego por la mañana, mediodía, noche, después del deporte o no, en base a cuando nos Mm. interese. Mm, pues entraremos algún día en una entrevista hablando solo de magnesio, porque nos parece, ya te digo, tremendamente interesante. Nosotros lo comercializamos a través de Kirut, de la marca Kirut, que es nuestra marca de nutribiótica, y eso, sabemos que es algo eso, muy importante de lo que aprender, muy interesante y que tiene es una implicación brutal en muchísimas reacciones metabólicas de las que, si te apetece, otro día, otro día Cuando hablamos queráis. un poquito más. Como te decía, para cerrar la entrevista, y una de las preguntas que más se repetían era con respecto a los probióticos, ¿no? Que es a lo que también nosotros nos dedicamos. Entonces te voy a hacer un par de preguntillas que nos fueron llegando relacionadas con ellos. Una de ellas es, ¿qué probióticos sueles utilizar tú en consulta?
Pues la verdad que utilizo una variedad bastante amplia de probióticos. Todo depende un poco del tipo de paciente, la causa de la consulta del paciente, porque venga, cuál sea el problema principal y sobre todo también de la fase en la que estemos. Ujú, Normalmente, a veces en la primera sesión sí que intento limpiar el intestino y sin utilizar probióticos, aunque los probióticos sí que aportan bacteriocinas, pero si hay un SIBO o un SIFO, no lo tengo claro, a veces no me arriesgo con el probiótico y prefiero pues arrasar, limpiar con aceites esenciales y demás. Y luego, pues en una segunda fase, pues ya siembro, entre comillas, un poco pues lo que valore, ¿no? repueblas. Ujú, Sí, eso, repueblo según pues mi sospecha, mi hipótesis o si tengo un análisis de ACES un poco más fácil. Eh, claro. pero, pero suelo recomendar en base a eso. Lo que sí intento es que sean pues, cepas que se han demostrado científicamente que son efectivas, que sean Importantísimo. gastroresistentes, Ujú, que se adhieran, tengan la capacidad de adherirse a la mucosa, que sean de marcas de confianza, ¿no? Pues como la vuestra, ujú, Bromatec. De hecho, de Bromatec utilizo bastantes. Utilizo, por ejemplo, el Enterele Plus, me gusta ujú, mucho. El Adomeye también lo utilizo con frecuencia. El Serobioma. El Serobioma me parece muy interesante, sobre todo en celíacos, porque aumenta la ujú, oxidación de la transglutaminasa, la teína y la cisteína. Y, bueno, a veces el Autosele para microbiota oral y el Santé ujú, como fibra. Esos son los que más uso, por ejemplo, de Bromatec. También uso de otras marcas así en casos específicos, ujú. entiendo. Pero bueno, un poco eso, que las marcas sean certificadas, que sean gastroresistentes. Y hay otra cosa que suelo mirar y es que no tengan que guardarse en nevera, porque aparte de que no me Claro. fío de que no se haya roto la cadena de frío, tampoco, también por darle esa facilidad al paciente de que si se va de viaje, que lo pueda llevar al trabajo, que si no sé qué, porque lo de la Ujú. nevera es un poco lioso. Un poco engorroso. Y parece que lo de la hora también le preocupa a la gente, porque hay otra persona que me pregunta si hay una buena hora para tomar probióticos. Bueno, la verdad que igual puedes contestar tú mejor a esa pregunta. Yo la verdad que no lo tengo claro. Yo lo que tengo claro es que la Saccharomyces boulardii se puede tomar con antibióticos porque es una levadura y no lo mata Ujú, y es gastroresistente. Luego, de tomar con comida afuera de las comidas, pues el que dice que con la comida es porque con la comida en principio se diluye el ácido del estómago, con lo cual sobreviven más bacterias al paso del estómago, pasan el ácido. Los que dicen que es mejor fuera de las comidas dicen que como está menos tiempo en el estómago porque se pasa más rápido, pues pasa más rápido. Entonces, ¿qué suelo hacer? Pues indica lo que ponga en la caja. Puedo, o sea, varío la cantidad, pero si no, la indicación es si el comercial o la industria recomienda que después de comer, pues después de comer. Igual pone después de desayuno y cena, yo solo lo doy después de cena y doy otro claro. desayuno, ¿no? Pero un poco la indicación de comercial, porque no, y eso que me he tratado, yo he tenido esa pregunta también y he intentado siempre saberlo y nunca me ha quedado claro. Entonces, al final lo que hago es, según el que indique, pues lo que ponen en la Ujú, caja. Estos recomiendan después, estos recomiendan antes, esto separado de las comidas. Pues en base a eso, porque luego, claro, si tomas antibióticos, eso sí lo tengo en cuenta, ¿no? Si toma antibióticos, claro. hay que dejar por lo Que menos vaya 2 junto a la horas. pauta. Claro, y que vaya por lo menos 2 horas para que el antibiótico no se cargue al Claro, probiótico. claro. O si lo que quieres es para la microbiota oral, pues después de lavarte los dientes, ¿no? Porque, claro, si hay un momento en esos casos, Lógico. sí. Pero en los casos de recuperar la microbiota intestinal, pues no, un poco según el fabricante. Ujú. Y una última pregunta que te quiero hacer antes de despedirte, Raúl, es ¿cuánto tiempo, que nos lo hizo una persona que nos lo mandó por Instagram, cuánto tiempo podemos estar tomando probióticos? ¿Hay un límite? ¿Hay una necesidad de descanso? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues realmente no. Yo, a ver, lo ideal sí que es ser capaces de ser súper perfectos. Bueno, no estoy En un seguro universo idílico. de eso, en un universo idílico, de hacer una dieta súper variada, equilibrada, dando de comer a todos los microbios de una manera adecuada, que se mantenga la eubiosis intestinal solo con la dieta y el descanso y todo
los hábitos, Fenomenal. pero eso no es tan fácil. Entonces, yo lo que suelo recomendar, sí que doy pautas de probióticos hasta que el paciente deja de venir porque esté bien. Y una vez que deja de venir porque está bien, sí que le digo, pues puedes tomarte los fines de semana probióticos, un día a la semana, o hacer como curas de 1 o 2 semanas al mes, o cada 2 meses, o incluso en el cambio de estación. Entonces, no creo que haya una limitación a la hora de tomar probióticos, aunque es cierto que tampoco lo sabemos todo sobre los probióticos. De hecho, hay seguramente más que no se sabe de lo que sí se sabe, pero yo sí que recomiendo que cuando el paciente ya está de alta, que se tome al menos un día a la semana algún probiótico. Y si quiere hacer curas y dice, jo, es que este me sentó genial, y yo, bueno, pues te lo tomas cada 2 meses, y un poco para mantener la microbiota sana. Pero como tope de, a ver, no creo que haya tope más que el paciente se canse de tomar. Sí recomendaría variar. Si alguien me dice, yo quiero tomar todos los días probióticos, pues le daría pequeñas dosis y seguramente intercalando entre varias cepas. Entre cepas Pero distintas. sí, Al final de lo que se trata, un poco por lo que tú decías, es eso de mantener siempre el jardín, bueno, poblado y cuidado, como en una casa, sí. igual. Exacto, yo siempre comparo eso, entre que el tamaño del intestino estirado es como una cancha de tenis, digo, como una cancha de tenis de césped, pero que haya un poco de malas hierbas, un poco de setas, un poco de tal, Un y que poquito esté de bonito. flores y un poquito Eso, y que de... esté bonito y equilibrado, ¿no? Y que Eso entre es, ellos se autorregulen. eso es. Si al final el equilibrio es, por supuesto, creemos que la base de la salud y también el autoconocimiento y también el haber aprendido, pues, tanto como hemos aprendido hoy contigo. Y bueno, por parte nuestra no podemos más que agradecerte que hayas estado aquí, pero sobre todo te agradecemos por parte de todos los seguidores de Nutribiótica que se han animado a lanzar preguntas, a que bueno, pues nos hayas podido hacer este pregunta-respuesta que es tan útil muchas veces, porque así podemos ir a la diana directa de la duda del paciente y esperamos poder hacer una segunda ronda. Pues yo encantado de colaborar con vosotros y de participar, y encantado cuando queráis, os ponéis en contacto conmigo y buscamos otro día para hacer otra. Pues ahí estaremos. Entonces, Gracias. Raúl, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y a todos los que nos habéis visto y a todos los que habéis mandado preguntas, muchísimas gracias por participar. Volveremos a hacerlo, así que estad atento a redes para que, bueno, pues eso, podáis hacernos llegar todas esas dudas que tenéis, que desde aquí, desde Media Hora con tu Microbiota y desde Nutribiótica, estamos precisamente para resolverlas. Así que muchas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio.